Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idiomas de la calle. Si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente. De lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Dorian Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. ¡Bum! Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del Corito Histórico. Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! Como todos los viernes que tenemos acostumbrados, que ya lo retomamos desde la semana pasada, estamos aquí respondiendo todas esas preguntas que ustedes nos han dejado, también en los comentarios de YouTube, en nuestras redes sociales y sobre todo en el sistema Elmer nominal para discusiones objetivas. Aquí te habla Dorian Márquez, háblales ahí, Javier Lara. Así es, así es, así es. Recuerden que este es el Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no se la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Igualmente, el Corito Histórico es el podcast que te enseña, y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bebé. Solo si tú lo quieres, mi amor, porque lo más importante siempre será el consentimiento. Váyalo. Sí, como en el vallenato. Mira, vamos aquí, hoy tenemos otra ronda de preguntas bien interesantes, pero antes de empezar, queremos recordarte en primer lugar que las preguntas para cada Chayanne se llama Elmer las puedes dejar en un enlace que vas a encontrar en la descripción de este video, que dice Chayanne. Este es nuestro sistema Elmer nominal de discusiones objetivas, el Sendo Beta. Allí simplemente te logueas con tu cuenta de Google o de Twitter y ahí nos dejas tu pregunta y nosotros la vamos a ver con tu nombre y todo, y aquí vamos a decir, mira, esto lo preguntó Juancito Trucupey, un saludo para él y te vamos a lanzar tu respuesta. Además, recuerda que el Corito Histórico lo puedes encontrar en todas las plataformas digitales: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eBooks y también en elcoritohistórico.com. Eso es correcto, Mike tía, pero tenemos unas preguntitas buenas que responder por ahí, y yo quisiera que tú, Dorian Márquez, hicieras el honor de ir con la primera, pana mío. Lánzate ahí, arrece ahí, enviado. Bueno, vamos a empezar entonces a darle chispa, candela y fuego a este asunto, porque la primera pregunta que yo voy a responder acá la hace Reinaldo López. Saludo para ti, Reinaldo, gracias por dejar esta pregunta aquí para que nosotros saquemos esto. ¿Qué pregunta Reinaldo López? Bueno, él dice, felicitaciones por el podcast, que se ríe mucho, y su consulta es que si podíamos hablar de Rafael de Nogales, un gocho poco conocido por los venezolanos. Y oye, bueno, estuve revisando un poco de Rafael de Nogales y la verdad que es un personaje que da para muchísimo, para hablar bastante largo y tendido, para unos coritos próximos y todo, porque bueno, es una persona bastante interesante. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a dar como un abreboca a este asunto para dar una introducción, a ver, bueno, también si se interesan y revisan un poquito por ahí de quién es Rafael de Nogales Méndez. Lánzate ahí, bro. Yo tengo idea, pero tú hiciste la investigación. Háblales ahí. Fíjate, Rafael de Nogales Méndez es un personaje no de la historia de la independencia. Esta persona nace en el estado Táchira en 1879. Su nombre, o con el nombre con su nombre de pila, con el que fue bautizado, es Rafael Inchauspe Méndez. Inchauspe es el apellido de su familia, de su padre, que es un apellido vasco, que traducido de este idioma es de Nogales, que es el que usaría, bueno, luego Rafael. Carajo, eso sí es un verdadero chance, se llama Elmer. Bueno, ahí está, ahí empezamos. ¿De dónde viene esta familia Nogales? Bueno, este carajo es bisnieto de un coronel llamado Pedro Luis Inchauspe, que en la guerra de independencia era realista y se cambia de bando a los patriotas, pero se cambia de bando después de la batalla de Carabobo. Bueno, que manguangua, vale, ¿eh? Pero bueno, ¿qué pasa con Rafael de Nogales Méndez? Porque es interesante este señor. Bueno, este muchacho nace en Táchira y a la edad de 7 años lo mandan a Europa. Su papá
tenía plata, era propietario de las minas de cobre de Seboruco y también tenía unos cultivos de café. Y bueno, también al parecer era accionista del ferrocarril del Táchira. Ah, no, pero ese era, bueno, era esas fortunas que había en el Táchira entonces, o sea, esa gente que después se monta en el poder con Gómez y con Castro, o sea, los caficultores que, bueno, eran dueños de todas esas cosas en Táchira, aislados de todo el berenjenal que era Venezuela, y entonces ese hombre con plata hizo lo que se hacía entonces, mandó a sus hijos a estudiar afuera para formarlos bien. Tal cual, mandó a su muchacho a estudiar para afuera. Y a los 19 años entonces encontramos a Rafael de Nogales Méndez en el año 1898 alistándose en las tropas españolas que iban a defender Cuba de la intervención de los Estados Unidos. Imagínate. Entonces, claro, él se une aquí, es militar y tal, normal, cero peo. Pero aquí comienzan como las aventuras de este tipo, porque entonces tenemos que Rafael de Nogales, varios años después, viene a Venezuela a formar parte de la Revolución Libertadora, que era este intento de derrocar a Cipriano Castro. Sí, ese tajo de vagos que eran asumir los banqueros caraqueños y de Valencia, que bueno, que veían con malos ojos al nuevo poder andino instalado. Y entonces los tipos juntaron sus fortunas y vainas y quisieron hacer la guerra a Castro sin contar con el hecho de que estaba allí con su capacidad de organización, su armamento moderno, y el carajo les pasó una planadora por encima y los escoñetó. Tal cual. Y bueno, del lado de Manuel Antonio Matos, que era uno de los banqueros que estaba al frente de este intento de derrocamiento, estaba Rafael de Nogales Méndez, no tuvo éxito, pero entonces lo encontramos 2 años después, Javier, en la guerra ruso-japonesa. Ya va, ¿qué carajo hace un muchacho de los Andes en la guerra ruso-japonesa? Este tipo tenía un espíritu, incluso hay una cita de él mismo, porque ¿qué pasa? Todo esto se sabe porque... Mijo, tú estás muy lejos de Peribeca. Yo sí. Todo esto se sabe porque él se dedicó a escribir todo esto, como hizo Miranda. Alguna vez contamos que Miranda desde que salió de Caracas, empezó a escribir todo eso. Sobre este señor empezó a escribir sus memorias y se recogieron en 2 libros incluso. Y hay una cita que él tiene que es: cuando veas una guerra buena, alístate para combatir en ella. Coño, o sea, ese muchacho hoy día estuviese en Venezuela y es un loco que agarraría un avión a Turquía y después llega a África a luchar contra el Estado Islámico, una vaina así. Tal cual. O contra Boko Haram o Somalia, una vaina de esa. Este tipo, bueno, luego de que por lo menos en Venezuela, luego de que Gómez le saca ahí la silla a su compadre, Nogales Méndez vuelve y empieza allí a hacer como unos escritos, unas campañas periodísticas incómodas, escribir unos artículos ahí incómodos para Gómez, y Gómez se molestó y lo expulsaron del país. Y entonces el carajo, bueno, se va de nuevo para Europa. Entonces ahí hay una cantidad de aventuras que incluyen a Rafael de Nogales Méndez peleando con las fuerzas turcas que estaban en Armenia. Fue testigo del genocidio armenio o de la masacre de Van, del genocidio armenio. Perteneció al ejército regular otomano. Tuvo un montón. Este tipo terminó incluso en Alaska con los esquimales cazando ballenas. No, vale, pero ¿qué nivel de aventuras tenía ese sujeto? Y se habla de que sí, que el tipo es como decir el Miranda del siglo XIX, del siglo XX, perdón. O sea, es un carajo que... O sea, todo el mundo que recorrió, o sea, fíjate, sí, yo he recorrido mundo, pero yo apenas he pasado de cruzar un océano a otro. Este pana cruzó varios océanos, o sea, fue a la guerra ruso-japonesa, cruzó varios mares, o sea, el carajo pasó de Europa a Turquía, después a Armenia, o sea, el recorrido del kilometraje de ese sujeto. Y esa cosa también es interesante en el negocio armenio, porque Venezuela es uno de los pocos países, o sea, una política de Estado, que incluso hoy se mantiene, a pesar de las relaciones entre la dictadura de Maduro y el gobierno de Erdogan, es que Venezuela es a día de hoy uno de los países que ha reconocido el genocidio armenio. Sí, es una cosa que la reconocieron, de hecho se reconoció en base al testimonio de Nogales. Porque esa gente agarró los memorias de Nogales y dijo, coño, este es un tipo que estuvo allí, un tipo venezolano, y está diciendo estas vainas horribles que pasaron, esos tipos matando mujeres y niños. Coño, esta vaina hay que creerla, claro, esos esfuerzos se hicieron y coño, de hecho, hay un monumento al genocidio armenio en Caracas, tengo entendido, eso lo comentaba una vez Gabriel Domínguez, que él
Sí, Cabo Domínguez es el... Aquí esto es puro Chayán. Sí, hay un monumento que es por el este, o sea, el medio que llegó para allá en bicicleta y ven que está por allá. Y es en base a eso, o sea, el Estado reconoce eso y lógicamente se dieron los fondos para construir eso con la comunidad armenia, que es otra cosa también interesante, que hay bastantes una parte de los armenios se radicaron en Venezuela. Ah, bueno. Y ve, forma parte de este asunto importante las experiencias o lo que dejó escrito de Nogales. Aquí, bueno, dentro de sus cosas, porque como dijo, no son muchas las aventuras de este tipo, no vamos a abundar demasiado, pero ella estuvo también peleando en la Revolución Mexicana junto a Pancho Villa. Jodas. Hay algo para cerrar aquí que fue algo que me llamó mucho la atención de la vida de Rafael de Nogales Méndez, y es que este carajo dice, o en uno de los capítulos de su libro se llama Recetario de cocina de un soldado aventurero. Porque este carajo se dedicó aquí, bueno, a comentar las cosas extrañas que él tuvo que comer en todas sus andanzas por allí, pues, con los esquimales. Entonces el bicho dice que él comió ballena y aceite de ballena, que comió gusanos de magüey en México, que comió iguana, huevos de iguana y caimán, culebras, carroña, y comió carne humana también en Australia, comió elefantes y rinocerontes en África. Chico, pero y ya las recetas, o sea, te dice cómo cocinar esas cosas exóticas. No, pero tú sabes que a propósito de esto, él comenta lo siguiente, y para cerrar con esta cita de Rafael de Nogales Méndez, este aventurero, y bueno, luego ahí abundaremos más en él más adelante. Él dice que se ha generalizado entre la gente la opinión de que un soldado aventurero debe tener por sobre todo un bravo corazón. Mis experiencias culinarias son suficientes para demostrar que lo que realmente necesita es un estómago de hierro. Tiene toda la razón, Rafael de Nogales. Sí, porque o sea, si algo más hace un soldado es comer mal. Y bueno, aquí tenemos la evidencia. Es más, ese libro deberías usarlo para el hambre de ganas de comer, hermano. O sea, de ahí puedes sacar algo tuyo el cocinero. Pero bueno, muchas gracias a Reinaldo López que nos sugirió a Rafael de Nogales Méndez. La verdad, yo tenía muy pocas referencias de este personaje y encontré cosas muy interesantes. Incluso, bueno, el hecho de que estén los libros de sus memorias por allí ya da para muchísimo, para conocer ahí mucho de lo que hizo. Y bueno, vamos a verlo más adelante. Vamos a ver qué traes tú, Manao. Sí, en un futuro vamos con episodios. Mira, mi pana, aquí tengo una pregunta de alguien llamado Carlos Alfredo Castillo López. Textualmente voy a decir lo que plantea. Mi gente, los hispanistas me tienen el huevo flaco con que nuestros próceres eran agentes ingleses. ¿Podrían lanzarse un curito al respecto? Saludos. Oye, eso está profundo, líder. Eso está profundo y eso está interesante, porque la verdad es que eso se dice mucho, Javier, que no, que estos eran agentes ingleses. ¿Qué es lo que hay con eso? Bueno, primero un saludo a Carlos. Y segundo, bueno, primero la cuestión. Llamar hispanistas, así entre comillas, a quienes plantean ese bodrio, porque eso no es un planteamiento, eso es un bodrio lo que ellos están diciendo, esa vaina es un insulto. Porque un verdadero hispanista es un tipo conocedor, o sea, un claro que estudia la historia de España, de lo que fue el Imperio Español. Y coño, si tú estudias esa vaina en profundidad, te das cuenta de lo que fue el proceso de decadencia española, te vas a dar cuenta y vas a llegar al punto de que la independencia americana era inevitable. Y coño, si tú llegas a eso, tú no vas a decirnos marchar de ese tipo. Esos tipos que dicen esa vaina son esos sujetos a los que yo llamo los españoles a juro sin pasaporte. ¿Quiénes son esos? Bueno, esa es toda esa gentuza en quien el chavismo terminó calando en su mente, pero de una forma tan dura que no se dan cuenta que ellos son chavistas también, ¿vale? Porque, ¿qué es el chavismo? Bueno, el chavismo no es solamente esa cosa de adorar a Nicolás Maduro y al fiambre, golpear el puño con la mano y ponerse una boina roja. No, el chavismo es también esa dinámica de pensar que todo en la vida es fanatizarse en un bando u otro, como si todas las cosas en la vida, sobre todo las políticas y la historia, son unas vainas estilo Caracas Magallanes. Y no, mano, son unos temas serios, que como mostramos aquí, episodio a episodio, van más allá de esa dinámica estúpida en la que han terminado cayendo estos tipos, de que como Bolívar es bueno para los chavistas, eso quiere decir que es malo. Por eso es que nosotros tenemos que decir que Fernando VII es bueno, gatito. Lo que diría un lubrio cualquiera. Tú me estás hablando de estas personas que dicen que ellos no son españoles porque por culpa de Simón Bolívar.
Esos gafos, sí, porque no hay otra manera de llamarlos, marico, son unos pajúos. Sí, a unos tipos que entonces, como el chavismo se agarra a Bolívar para ellos, de una forma totalmente antihistórica, por todo lo que hemos comentado aquí, entonces ellos dicen, no, que como los chavistas dicen que Bolívar es bueno, nosotros tenemos que decir que Bolívar es malo. O sea, ellos creen que entonces la vaina es, sí, un Caracas Magallanes, o sea, como los becerros esos que me caen mal a mí, le van al Caracas, yo me voy a hacer magallanero, o viceversa. Y, coño, así no es las cosas, o sea, uno no tiene, esto no es una cosa de agarrarte a un héroe porque al otro le gusta, no. La historia es objetiva, la historia es la realidad. Y otra realidad que están haciendo es que con esas estupideces lo que están haciendo es el ridículo. Y de paso con un mojo mental de que los tipos creen que ellos son unos genios por plantear esas estupideces. Pero bueno, ya bastan los insultos por el momento. Vamos ahora con planteamientos. El planteamiento es el siguiente. Mira, llamar agentes ingleses a los próceres es algo fundamentado en la ignorancia, el resentimiento y sobre todo el lloriqueo. Porque, ¿qué evidencias hay de que ellos sean agentes ingleses? No hay evidencias. Nada. Bueno, que tenían allá 2 tipos pasando trabajo. Mandaron a 2 tipos para allá. Primero mandaron a una gente para allá, para Inglaterra. Regresó Bolívar con Miranda y dejó a Andrés Bello y Luis López Méndez por allá, mira, comiendo Freelanceando. y pan con fiambre. Sí, y comiendo pan con mortadela y a comerlo. Y bueno, esas son las pruebas que hay. Sobre todo porque es una cosa de que llamar a los próceres que desde el año 10 tuvieron echándole bola, fajándose contra los españoles solitos, sin ayuda. Mira, decir esa vaina es tan ruin como decir que, por ejemplo, la gente que salió a alzarse en las calles caraqueñas y de todo el país en el año 2014 y 2017, eso es como decirle a esa gente que ellos eran agentes de la CIA. Decir, aquí te demuestra otra vez que los tipos son chavistas, usando esa retórica. Pero coño, esto es como decía Carlos Rangel en su libro Del buen salvaje más revolucionario. Tiene un capítulo que se llama La CIA sirve para todo, donde te habla de cómo todos los gobiernos fracasados usan a la CIA como excusa. O sea, la usaban la gente de Allende, que decía que la gente se iba a paro por la CIA, cuando en realidad era porque su gobierno era terrible. De esa forma que lo usaba el gobierno de Díaz Ordaz en México, que mataba estudiantes, que decía que no, que esos estudiantes que protestan son agentes de la CIA. Marico, los estás matando, no son de la CIA. Pero volviendo al punto, en 1910 no había CIA. Y entonces, ¿qué hacen estos estúpidos? Bueno, estos gafos se ponen, como no había una CIA, se ponen a acusar de agentes ingleses a los que causaron la independencia, porque bueno, era lo más cercano, pero sí, seguramente la CIA existiera entonces, ellos salían a decir que no, que San Martín es agente de la CIA. Yo lo vi que recibió unos dineros de la ATT. Cállate, vale. Pero volviendo a los hechos una vez más, que me estoy desviando. Mira, si algo hemos revisado aquí es precisamente todo ese peo entre los ingleses y España y nuestros próceres. Y algo quedó claro, es que la jornada inglesa no mandó agentes a la América Española a intervenir. No los mandó simplemente. Porque, ojo, en las guerras que tenían los ingleses entonces en América y Europa, ellos mandaron bastantes agentes a donde correspondía. Porque, por ejemplo, era una práctica común de las potencias entonces, porque ¿sabe quiénes intervinieron en guerras así como estos bichos que son los ingleses? Francia y España. Francia y España le hicieron a Inglaterra eso que estos hechos plantean. Porque sabemos que la guerra que lideraron de la independencia de las 13 colonias americanas, los Estados Unidos de América actuales, esa gente recibió ayuda francesa y española en banda. Prueba de eso, el hecho de que el marqués de Lafayette, francés, noble, sea un héroe de la independencia americana. O sea, es un tipo que le echó bolas codo a codo con Washington, con Jefferson, con toda esa gente. Evidencia de la cosa española. Coño, la batalla de Pensacola, entre otras cosas. Miranda allí. O sea, ahí los tipos mandaron tropas directamente, dinero. Mandaron comandantes de renombre a luchar esa guerra contra los británicos. Pero en el caso inglés, ¿qué hacían ellos contra sus enemigos? Bueno, si ellos intervenían de verdad, lo hacían con toda la fuerza del caso. Porque un ejemplo es, bueno, la campaña británica para liberar Portugal de los franceses en las guerras napoleónicas. ¿Ellos qué hicieron para liberar Portugal? Mandaron para allá a sus mejores caballos. Mandaron para allá a nada más y nada menos que a Sir Arthur Wellesley. Mandaron a pocos comandantes que, bueno, que después de eso echaron de ahí a los franceses y después pasaron a España. Y esos comandantes británicos
combatieron en España como el ejército español, o sea, se unieron al ejército español para ayudar a los españoles a que se liberaran, porque Wellesley luchó como un español más, bajo bandera española. Y entonces, coño, lo hicieron para joder a Napoleón. Pero en América hubo algo de eso. Es decir, mandaron a algún supercomandante directamente que el rey, que el primer ministro, haya mandado unos comandantes, unas tropas experimentadas de alto calibre a América. Nada de eso, como lo dijimos en el episodio de Luis López Méndez de Regiones Extranjeras. ¿Qué llegó a Venezuela? Coño, llegaron británicos que eran, ¿qué? Voluntarios, sin experiencia militar. Y la mayoría eran campesinos irlandeses. Bueno, que justamente el asunto es ese, que las pruebas históricas de si los ingleses hicieron lo mismo de este lado demuestran todo lo contrario. O sea, todo el tema, todo lo contrario. Estos tipos llegaron sin experiencia militar e incluso llegaron con decretos de correo prohibiendo los que fueran para allá y hasta clandestinamente. O sea, los tipos se fueron sin decirle nada a su rey. O sea, se fueron diciendo, no, nosotros vamos y ya. O sea, se fueron y ya por su cuenta. O sea, tipos como Gregor MacGregor llegaron por su cuenta. O'Leary llegó con esas expediciones que planificó López Méndez. O sea, no fue que los británicos mandaron a sus grandes comandantes ni nada de eso. Y bueno, otro ejemplo también que rompe esa teoría. ¿Cuántas veces fue Miranda a pedir ayuda a los británicos? Ay, sí. ¿Y cuántas veces lo dejaron esperando? O sea, lo dejaron en la sala de espera con su portafolio esperando a Real. Miranda arrancó su expedición, él diga, ay no, vayan para el coño, yo voy a hacer mi vaina. Exacto, lo hizo ¿con quién? Sus expediciones. Coño, gracias a sus panas en Norteamérica, gracias a William Smith, Samuel Lockwood, que le hicieron una vaca financiera su vaina. No hubo un solo peso británico en esa expedición. ¿Qué gente inglés iba a estar haciendo Miranda si cada vez que iba para allá lo dejaban en visto? Agente inglés, ¿dónde? Marico, siempre lo rebotaban. Exactamente. ¿Qué es lo más cercano así? Que si puedes decir que no, pero se mandaron almirantes. Coño, sí. No fue que lo mandaron, o sea, porque hay un caso del almirante Thomas Cochrane. Claro. Thomas Cochrane es un tipo que era uno de esos grandes comandantes de la Marina Británica que luchó contra Napoleón y todo eso. Que coño, él, después de la guerra napoleónica, se incursionó en la política británica, pero bueno, le salió con las tablas en la cabeza por cosas de los británicos de entonces. Y entonces él, cuando se va del Parlamento británico, él decidió agarrar su barco e irse a luchar guerras al otro lado del mundo, ayudando a los chilenos y peruanos. Pero lo hizo ¿cómo? Por cuenta propia. O sea, el carajo dijo, no, yo voy a echarle bola por mi cuenta, porque yo no merezco, estos británicos no me merecen a mí. Yo volveré al mar porque aquí hay guerras que luchar y si los británicos no luchan, lucho yo solo. Es decir, no fue que lo mandaron a él como una escuadra oficial, no, él se fue por cuenta propia. En resumen, los británicos que vinieron para América fueron puros por cuenta propia. O sea, no fue que los mandaron y que desestabilizar ese poderoso imperio español, donde todos éramos felices, donde aquí no había desigualdad, donde por culpa de esos malditos ingleses y esos agentes ingleses con nombres como Bolívar, es que nosotros no tenemos pasaporte. Mire, mi pana, decir esa huevonada, como decir que esos dos tipos con pinta de borrachos que agarraron en la operación Gedeón eran agentes de la CIA. Marico, son puras mentiras sin fundamento. Además, mucha de la gente que plantea eso sería totalmente discriminada en el régimen español de ese momento. Tú fueras algún tipo de esclavo, Claramente, sí, porque los que dicen que son un poco resentidos que viven llorando porque el último rastro que tienen para pedir la nacionalidad española es que encontraron en su árbol genealógico una cabra importada de España que se cogió el abuelo barinés que tenía en el año 1917. Coño, mano, no te van a dar nacionalidad porque tu abuelo se cogió una cabra que trajeron de España. Déjalo así. Hay otras formas de emigrar. Es jodido, pero coño, tira la toalla y coño, reflexiona, pana, no te pongas a decir estupideces que no te van a la nacionalidad. No te la vas a coger. Y bueno, punto. Cualquier vaina, escuchen ahí el corito histórico de Luis López Méndez, para que, ay no, que Inglaterra, hágame el favor. Exacto, Luis López Méndez, Miranda, tenemos el material suficiente, pero como los muchachos prefieren, no sé, escuchar cualquier gafo que les diga 5 mentiras ahí con una quijada de burro, no. Eso está, aquí, esto no está para humanos ni para mortales. Cristo. Mire, aquí, bueno,
yo traigo mi siguiente pregunta. Me gustó mucho esta pregunta, le investigué el tema y yo sé que a ustedes también les va a gustar el tema de mi siguiente pregunta. Esta la hace el pana Daniel Kesich. Él dice lo siguiente: saludos amigos, díganse algo de las batallas de la Puerta o del río Semen. Ay papá. ¡Ah! ¡Restriégate, locote! Cuna de los mariscales de campo. Gracias. Sí, coño, es verdad, es interesante, porque tú sabes que, bueno, eso lo hemos comentado a lo largo ahí de muchos episodios, porque bueno, en la guerra de independencia esto es un enfrentamiento, o esto es un sitio, no un enfrentamiento, esto es un sitio, un lugar de Venezuela en donde se dieron 3 enfrentamientos que fueron reveses para la República, pero que es muy interesante porque esto se da en las inmediaciones del río Semen. ¡Wow! Coño, ¿existe el río Semen? Bueno, claro, el río Semen se ubica entre Villa de Cura y San Juan de los Morros. Entonces, ¿qué pasa con esto y con estos enfrentamientos? ¿Por qué por qué fueron importantes o por qué son interesantes? Coño, porque no pueden ser que a ti te pateen 3 veces en el mismo lugar, mi hermano. Pero bueno, ¿qué pasa? La primera batalla, que también es conocida como la batalla de la Puerta, ¿no? Sí, porque esto es la puerta. Sí, eso se llama la puerta porque dice que es como la puerta entre el llano y Caracas. Entonces, la primera batalla de la Puerta, o batalla del río Semen, se da el 3 de febrero de 1814. Esto, el contexto de esto es que por un lado tenemos a un tal José Tomás Boves, que viene por ahí, mira, alzándose, viene con lo suyo, porque el año 14 es el año de Boves. ¿Qué pasa? Durante el año 13, él ya venía de enfrentarse con un tal Vicente Campo Elías. ¡Ay! Niño Jesús Vicente Campo Elías en la batalla de Mosquitero. Y en Mosquitero le dan esa pela a Boves. Y coño, Boves viene picado. ¿Qué hace Campo Elías? Mosquitero es en octubre del año 13. Campo Elías sale victorioso de ahí, se va para el llano, llega a Calabozo. En Calabozo deja un contingente como de 1000 hombres del batallón Barlovento, por cierto. Este batallón donde bueno, por ahí vamos a hablar de este batallón, de un personaje que viene por ahí. Deja a 1000 hombres ahí en Calabozo. ¿Qué pasa? Calabozo es el pateadero de Boves. Y durante esos meses llega Boves a Calabozo, patea a toda esa gente que está ahí, los corre, reúne 3000 hombres, la mayor parte de esa gente a caballo, y sale de Calabozo y que, ajá, bueno, ¿quién es el que viene? Y por ahí está Campo Elías, que tiene unos 1800 hombres cerca de Villa de Cura. Pero Campo Elías dice, oye, pero nosotros podemos, yo le gané a Boves. Boves es mi perrita, hermano. ¡Ay! Dice Campo Elías. Además, tiene por ahí también que, mira, ¿sabes que también viene por ahí nuestro amigo Santiaguito Maraña, alias Santiago Mariño? Por ahí viene Santiago Mariño, que me trae unos hombres también que mandaron para acá a ayudarme. Entonces, yo creo que podemos salir ya mismo a prenderle ese parampampán a Boves. Y sale Campo Elías. Entonces se encuentran ahí en la Puerta, pues, en las inmediaciones del río Semen. Y esto, son 3000 hombres a caballos que lleva Boves, unos 1800 hombres de infantería que lleva Campo Elías. Se ven ahí en la quebrada de la Puerta. Y bueno, Boves le dio altísima pela a Campo Elías, aunque termina herido. Mariño llega al otro día y bueno, así se da este desastre de la Puerta del año 14. Fue, bueno, tremendo problema. Pero después, esto es en el mes de febrero. Varios meses después se da la segunda batalla de la Puerta. Vamos por esa revancha, hermano. 15 de junio. Fue con Bolívar, ¿no? Claro, 15 de junio de 1814. En el año 14, después de San Mateo, todo esto que está ocurriendo, ocurre en los sitios de Valencia. Boves está en su mejor momento. Boves dice, soy yo. Me doy el lujo de rapear en la pista que sea, como sea, cuando sea, como sea. Entonces, bueno, los patriotas, el plan de Bolívar, en ese caso, es avanzar desde los valles de Aragua y plantarse allí en la Puerta para evitar el avance de Boves, que viene, bueno, con todo su ejército. Pero el ejército patriota ya tenía una cantidad de hombres más o menos, entonces se plantan en la Puerta con 3000 hombres, 9 piezas de artillería. Y en el mediodía, el 15 de junio de 1814, entrompa Boves con 2000 jinetes y 1800 hombres de infantería. Y ahí lleva a un tal Francisco Tomás Morales en el centro. Y bueno, mientras Boves iba a atacar con el grueso del ejército por la retaguardia.
Los patriotas tenían más gente de infantería, pero bueno, los realistas tomaron las zonas altas de la zona y le dieron altísima pela a Simón Bolívar, que tuvo que volver a la victoria y después devolverse a Caracas, y de ahí es donde vienen todos los planes, porque realmente regresa a Caracas para decir, hermano, ese bobe está demasiado duro, tenemos que irnos para Cumaná, tenemos que irnos para La migración a Oriente, correcto. Esa es la misma batalla donde, digamos, la cuestión posterior, el aftermath, es cuando, bueno, capturan la artillería que estaba comandada por un tal Diego Jalón. Y el Diego Jalón es el que agarra a Boves, lo invita a comer, o sea, lo lleva creo que a almorzar, y después de almorzar, como era español, ordena su fusilamiento con degradación. Sobre todo haciendo que sus tropas, las que había capturado, se pasaran a su bando y que estas tropas le dieran la espalda al momento de su fusilamiento. O sea, lo humilló totalmente antes de matarlo. Sí, sí. Y bueno, esto, fíjate las consecuencias terribles de esta segunda derrota en La Puerta, en junio del año 14. Y bueno, lo que le sigue luego es que, mira, nos vamos para Cumaná y todo ese desastre de ese año. Pero ¿qué pasa? 4 años después regresamos. La guerra vuelve. Volvemos a ver. Aquí, en este lugar. Aquí estoy aquí. Ha muerto Boves. Claro, ya ha muerto. Ha muerto Campo Elías. Exacto. Pero la guerra sigue. Ahí sigue Bolívar. ¿Y qué pasa? El 16 de marzo de 1818. Está por allí Paulo Morillo, Miguel de la Torre de un lado, y bueno, nuestro niño bolivariano. ¿Qué pasa? Nuestro niño bolivariano viene desde los valles de Aragua y se planta ahí en el llamado Valle de Semen. Oh. Ese es un lugar que le gusta mucho a mi amigo Walter. Saludos para él. De inmediato, él ahí procede a organizar a su gente. ¿Quién estaba por el lado patriota en la batalla, en esta tercera batalla de La Puerta? Acá estaba la Guardia de Honor con José Antonio Anzoátegui. En la derecha estaban por ahí, bueno, estaba todo el batallón Barlovento, ahí estaba José Tadeo Monagas, Pedro Saraza, y está toda esta gente ya organizada. Entre las 7 y 8 de la mañana se produce allí el contacto. Los realistas, que la vanguardia realista estaba comandada por Francisco Tomás Morales, se dan cuenta de que por ahí está la infantería de los patriotas, y bueno, empieza ese enfrentamiento. ¿Qué pasa? Quien está allí, esa infantería que está es la Guardia de Honor. Ahí intentan romper esa defensa. Los realistas no lo logran y empiezan a huir. Empieza Francisco Tomás Morales a echar para atrás. ¿Qué pasa? Cuando van en su persecución todo el ejército, llega por ahí Paulo Morillo con un refuerzo y es cuando le plantan cara a las fuerzas patriotas y bueno, ahí le dan sendísima pela de nuevo al ejército republicano, al ejército de Bolívar. Lo que sale de aquí para el ejército patriota es que Morillo termina herido. Miguel de la Torre asume el mando del ejército también en ese momento, en medio de la batalla también. Él es como que el que termina de hacer el gol para ganar, Miguel de la Torre. Y esto es lo que le vale su participación en La Puerta, su destacado desenvolvimiento en el Valle de Semen, en el río Semen, lo llevó a ganar el rango de mariscal de campo. Mariscal de campo y marqués de la Puerta. Así mismo. Posteriormente, Francisco Tomás Morales también sería nombrado mariscal de campo. Y tenemos también que Pablo Morillo es quien salva a la patria aquí y es otro mariscal de campo, que son los que se desplazan muy bien en el área de La Puerta. El área del semen. A los mariscales les encanta Entonces, bueno, esto es lo que ocurre con la batalla del río Semen. Entiendo que en este momento ese río como que no lo llaman así. por razones, me imagino cuáles. Sí, pero bueno, cuando tú revisas las fuentes historiográficas, se habla de la batalla de La Puerta y se habla de las inmediaciones del río Semen y el Valle de Semen. Y bueno, por supuesto que da risa, pues. Entonces... porque tenemos 12 años. Porque tenemos 12 años también en el corito histórico y lo merecemos. Entonces, bueno, aquí tienes, Daniel. Espero que te hayas vacilado la explicación de estas 3 batallas, que en las 3 perdieron los patriotas. Pero, bueno, al final ya tú sabes quién ganó la guerra. Ok, vamos con la última para concluir esto. Pregunta Henry Salas, lo preguntó en un comentario de uno de los episodios. ¿Por qué en vez de Capitanía General no fue virreinato? ¿O por qué no integró al virreinato de Nueva Granada? Esto es mejor que tiene que ver con Venezuela y tiene algún sentido. Esto va a ser rápido. Mira, esto tiene que ver, esta cosa de virreinato, Capitanía General, con el factor principal en el que se basaba
la organización española en América, que era intereses económicos extractivos y población autóctona. Primero tenemos que saber qué es un virreinato. Eso era la forma de organización política que usaba la corona española para preservar sus intereses en lugares lejanos. Es decir, como no podían administrar directamente desde Madrid, desde Toledo, ese territorio por las comunicaciones, o sea, en ese tiempo no había comunicación, o sea, no había internet, no había nada de eso, entonces necesitaba mandar a alguien capacitado que gobernara por la corona en esos lugares, o sea, más que administrar, que dijera, ok, aquí se va a construir estas cuestiones, aquí vamos a recoger los impuestos de esta manera, y así. Entonces se designaba a un funcionario, por lo general un noble, para que sirviera de representante del gobierno ante esas colonias. Y entonces aquí esto se empezó a implementar tan temprano como cuando Colón puso un pie en el continente. Colón fue el primer virrey de las Indias, el primer virrey de América. Y entonces, bueno, se nombró a Colón para que tuviera autoridad. Pero, claro, Colón había descubierto unas pocas cosas, pero el Imperio Español se expandió mucho más de lo que Colón esperaba. Y entonces, desde 1492 en adelante, por esa razón de la expansión, se buscó hacer que no fuera una administración eficiente, localizando a entidades que no alcanzan tanto territorio, porque coño, por las distancias y comunicaciones, igualmente si ponías un virrey en Panamá, coño, un virrey en Panamá no se puede gobernar todo lo que era el México entonces y el Perú entonces. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, se pusieron a organizar el territorio en varias maneras. Se hicieron unos virreinatos. ¿Cuáles son esos virreinatos? Bueno, eran en la Nueva España, que abarca un territorio que iba desde el norte de América, casi lo que es actualmente Oregón, hasta ya Centroamérica. O sea, casi todo eso era México, o lo que es la Nueva España. El de la Nueva Granada, que es la actual Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, partes de Guayana y de Brasil. Río de la Plata, que es, bueno, la Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, partes de Bolivia. Y el Perú, que bueno, Perú y partes de Bolivia. Pero estos sitios que tenían en común, o sea, esos grandes virreinatos. Bueno, los virreinatos, sobre todo sus capitales, eran sitios donde había una población aborigen abundante. Que recordemos que, por ejemplo, la Nueva España, el virreinato, o sea, la capital, lo que es la Ciudad de México actual, eso se hizo sobre el territorio de los antiguos imperios maya y azteca. Es decir, allí había indio que jode, indígenas para tirar para el techo. Y entonces esa población indígena era muy amplia. Y entonces, ¿qué necesitaba la corona entonces? Que esos indígenas fuesen obedientes. Y entonces para allá mandaron misiones, mandaron curas. Se mandó una cantidad de curas para educar a esos indígenas y llevarlos al redil. Pero entonces, no solamente era que había una población importante que educar, sino que había en el territorio mexicano unas minas de plata importantes que explotar en Veracruz. Es decir, aquí tenías una población bastante amplia que educar y tenías una actividad económica extractiva que explotar. Es decir, había dos razones para tener un virrey allí organizando la administración. En Perú, ¿qué pasaba? Lo mismo, es decir, tenías indígenas resultantes del Imperio Inca y también tenías unas minas de plata en el Potosí. Quizás les sacaron lo que pudieron de ahí, coño. Muy famosas las minas de Potosí. Entonces, bueno, ahí tenía indígenas y más plata. El Río de la Plata, bueno, por algo se llamaba Río de la Plata. O sea, no era porque esa gente fuese pobre. ¿Y en Nueva Granada qué había? Bueno, lo que es todo ese territorio de la actual Colombia tenía una población indígena amplia que debía ser evangelizada. Y también había minas de plata, de cobre, etc. Entonces, coño, se la mandó para allá a un virrey que organizara todo eso y a su vez que cooperara con la iglesia para evangelizar a los súbditos. Y ojo, Venezuela era parte de un virreinato, era parte de la Nueva Granada al principio. Pero ¿qué pasaba con Venezuela? Pues que Venezuela nunca fue un territorio muy poblado. O sea, la actividad indígena en Venezuela no era mucho. O sea, si comparas con lo que eran los indígenas en Colombia, lo que son los indígenas en Colombia, con Venezuela, o sea, siempre fue una cosa despoblada. O sea, aquí se llegó y no había mucha población. O sea, la población estaba muy en la costa y ya, hasta ahí. Entonces, coño, está una despoblada, no hay necesidad de mandar tantos curas para evangelizar. ¿Para evangelizar a quién? O sea, para evangelizar entre ellos mismos. No tenía sentido. Y tampoco había una actividad minera importante. O sea, Venezuela siempre fue una colonia agrícola y de baja productividad. Entonces, ahí no había necesidad de montar un virreinato de Venezuela.
todo caso se le ponía como sujeto al virreinato de la Nueva Granada y ya. Pero, ¿qué pasaba con Venezuela? Bueno, que Venezuela tiene unos puertos buenos y entonces los territorios que no eran virreinatos, o sea, que estaban muy lejos de las capitales de los virreinatos, se les daba otro tipo de administración, que eran administraciones dependientes de los virreinatos a su vez. Entonces, de esa forma se crearon para dividir el virreinato de Santa Fe de Bogotá, o sea, para que estuviésemos administrados los sitios que no estaban en la órbita de Santa Fe, que estaban muy lejos tanto de Quito como de Caracas, se crearon unas figuras. Entonces, en Quito se creó una cosa llamada la presidencia de Quito, que era así, era como un gobernador de esa zona que rendía cuentas a la audiencia de Santa Fe. Y en Venezuela se creó la Capitanía General de Venezuela. ¿Y qué es una Capitanía General? Bueno, es una forma de institución político-militar, o sea, énfasis aquí en que era político-militar, que le daba la corona española a unos sitios que, si bien no tienen la categoría del virreinato, es decir, no eran cosas que diera real o que tuviese indígenas que evangelizar, sino que tenían valor estratégico por su localización, que militará eso. Es decir, aquí se daba el título a sitios que requerían sobre todo protección militar y bases para protegerlas de ataques piratas y corsarios. Entonces ahí se creó capitanías generales en sitios como en Venezuela, en Santo Domingo, en Cuba, en Chile y también en Guatemala. La Capitanía General de Guatemala era importante por estar allí un importante paso de mercancías. Que sí, eran sitios que no tenían unas minas muy arrechas, pero tenían eso, que eran sitios de paso. Por ejemplo, Cuba era un sitio de paso obligado de todos esos barcos cargados de plata que venían de Veracruz y sobre todo de Panamá. O sea, los barcos que pasaban de Perú con la plata hacia Europa tenían que hacerlo por Panamá. O sea, iban por el Pacífico, dejaban la plata en Panamá, después se pasaba esa plata a la costa atlántica y de allí se pasaban otra vez hacia Cuba para descansar y bueno, de ahí seguían el camino hacia Europa. Entonces, bueno, volviendo a Venezuela. Venezuela, como sabemos, no había muchos indígenas, no había una actividad de extracción de plata, de oro, de cobre muy importante. Entonces, ¿para qué iban a hacer el esfuerzo de montar un virreinato en Venezuela? No, a Venezuela le tocó lo que le correspondía, es decir, por esa posición de importancia estratégica entre el Caribe y el Atlántico, bueno, se montó en la Capitanía General una autoridad militar que entonces, nada, montaba ahí guardia, construyeron fuertes para evitar los ataques corsarios algunas veces. Pero hasta allí, o sea, no era una cosa que ameritara colocar un virreinato que gobernara algo que no requería, porque, o sea, como les dije, virreinato era para sitios con alta población indígena que evangelizar y donde hubiese bastante minerales. Venezuela no tenía nada de eso, le tocaba ser Capitanía General y ya. Simplemente es eso. Es interesante el asunto de los recursos minerales, que era como que una base importantísima de este tema, y tienen en común también que en todos estos sitios donde había minas, como el tema como en Veracruz, como la del Potosí, también está representado porque estaban las casas de la moneda. En cada uno de estos sitios se estableció los lugares donde ellos acuñaban su sitio. Entonces estaba en el Virreinato de la Nueva Granada, estaba la de Popayán. Y bueno, lo mismo en el Potosí, que también estaba la casa de la moneda de allí, y en México también. Entonces, bueno, esto marcaba muchísimo el tema de la importancia de la región en ese momento, y por eso también eso junto a la población marcaba el tema de que no, mira, esto tiene pinta de virreinato, de capital de virreinato. Exactamente. O sea, ellos decían, no, donde hay muchos indígenas, pongamos ahí en la capital de virreinato, que va a gobernarse desde ahí todos los demás territorios. Pero como hay poca comunicación, o sea, las comunicaciones entre Bogotá y Caracas siempre han sido una vaina terrible. Entonces, ellos para preservar el territorio dijeron, coño, pero vamos a crear una autoridad que existe sujeta, rinda cuentas a nosotros, pero que gobierne allá, porque eso es mentira, que nosotros vamos a gobernar ese Caracas que estamos muy lejos. Entonces, coño, pon ahí un gobernador sujeto a nosotros, que él va a poner orden en esa vaina, o sea, un militar ahí para que resuelva. Entonces, bueno, se colocaban allí a los capitanes generales, que a su vez mandaban sobre los gobernadores. El caso que uno veía que Vicente Empana fue el primer gobernador de Cumaná antes de ser capitán general. Sí, tal cual. Pero en resumen es eso. O sea, no había necesidad de que Venezuela fuese un virreinato. No tenía los requisitos. Habría sido fino por cuestión arquitectónica, pero no simplemente ahí no... Los españoles no lo veían como... Bueno,
no éramos una colonia importante. Tenemos que internalizarlo. Tal cual. Entonces, bueno, esto es lo que hay. Espero que les haya gustado. Yo creo que ya terminaste. La última pregunta de este Chayanne se llama Elmer, ¿verdad? Sí, chicos, ya. Bueno. Ya, al tiroteo. Ya aquí entonces llegamos al final de este episodio. Esperamos que les haya gustado. Y si les gustó, si lo estás escuchando en YouTube, le puedes dar like y suscribirte también al canal, porque salimos en el canal de Daniel Lara Farías. Allí también nos puedes dejar tu comentario, pero también nos puedes encontrar como El Corito Histórico en todas las plataformas digitales, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eBooks, en todo eso. Si quieres lo pones en Google, El Corito Histórico, y ahí te van a salir las plataformas en las que estamos, y también elcoritohistórico.com te va a salir. Entonces allí te puedes descargar los episodios y dejarnos preguntitas para episodios como este. Háblales ahí, Manao. Así es. Recuerden que en la sección del Chayanne se llama Elmer, en el sistema Elmer nomina para discusiones objetivas. Estamos recibiendo todas las preguntas que quieran dejar para que esta sección mantenga su vida y de esa forma hagamos más episodios que los complazcan. Pero bueno, panas, este fue el Chayanne se llama Elmer número 19. Me quité ya.